Sean todos bienvenidos. A partir de este momento entramos en contacto, programa institucional de la Universidad del Valle que se transmite a través de Univalle Estéreo y Univalle TV. Hoy con un tema de mucha actualidad, los desafíos que enfrenta la educación superior en Colombia, porque una de las funciones centrales de la educación superior es su contribución al desarrollo de las fuerzas productivas a través de la mayor calificación de su fuerza laboral. Esto aumenta la eficiencia y productividad per cápita, así como la formación de la capacidad investigativa e innovación en ciencia y tecnología, base mayor de la competitividad. Sin duda, el grado de desarrollo del capital intelectual de una nación generado por la educación superior es el más importante indicador de su potencial de crecimiento e innovación. Los desafíos de la educación superior en Colombia es nuestro tema de hoy y tenemos invitados muy especiales que les vamos a presentar a partir de este momento. Nos acompañan en estudio la profesora Elizabeth Narváez Cardona, es profesora de la Escuela de Educación y Pedagogía de las Ciencias Sociales y Humanas de la Facultad de Educación y Pedagogía de Univalle, es docente con formación en Ciencias de la Salud y Comunicación Humana, Lenguaje, Educación y Ciencias de Aprendizaje, es también doctora y maestra en educación. Profesora, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. También nos acompaña en estudio el profesor Harold Manzano Sánchez, licenciado en Educación Física y Salud, magíster en Educación y doctor en Ciencias de la Recreación, Parques y Turismo. Es actualmente subdirector de la Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica de la Vicerrectoría Académica de Univalle. Profesor Manzano, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Gildardo. Y virtualmente de la capital del país, a quien agradecemos su participación de antemano, el profesor Óscar Saldarriagas, historiador y doctor en Filosofía y Letras e Historia. Es profesor titular de la Universidad Javeriana, profesor del doctorado CINDE Universidad de Manizales y miembro fundador del Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia. Profe Saldarriaga, bienvenido, buenas noches. Buenas noches a ustedes, muchas gracias por la invitación. Bueno, ya están nuestros invitados, está planteado el tema del día. Así que los invitamos a ver una nota de contexto preparada por nuestro equipo de producción para entrar en materia. El psicólogo epistemológico y biólogo suizo Jean Piaget indicó alguna vez que el principal logro de la educación en las escuelas debe ser crear hombres y mujeres que sean capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo que las generaciones anteriores lograron. Y es que al hablar de educación, son muchas las ideas y conceptos que surgen desde cada experiencia, época y diversas realidades. En Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Definición según el Ministerio de Educación, el cual establece que en el caso de la educación superior, esta se compone de nivel técnico profesional, relativo a programas técnicos profesionales, nivel tecnológico, relativo a programas tecnológicos, y nivel profesional, relativo a programas profesionales universitarios. Y cuando se habla de educación superior, este es un tema crucial, considerando las necesidades actuales del país, los cambios tecnológicos, económicos y circunstancias internacionales que repercuten en nuestro país. Según el Ministerio de Educación, entre 1993 y 2021, el número de estudiantes en instituciones de educación superior públicas del país pasó de 160.000 a 640.000 alumnos. Más que cifras, son indicadores de cómo las instituciones deben ajustarse a grandes inversiones en infraestructura, contratación de más docentes, recursos para cumplir con acreditaciones de alta calidad, entre otros aspectos, enfocados en brindar una mejor educación superior, en medio de los intentos por reformar la educación superior, más específicamente la Ley 30 de 1992. Para muchos sectores, son muy ambiciosas las propuestas de mayor cobertura cuando no se habla de garantizar, por ejemplo, fuentes fijas de recursos para las instituciones o la creación de nuevas, en zonas donde se responda a un acceso acorde a las necesidades de las poblaciones o territorios. Hoy, en Contacto, nuestros invitados e invitadas hablan sobre los desafíos que enfrenta la educación superior en Colombia. Bienvenidos. Y a partir de este momento entramos en contacto con nuestros invitados para hablar del tema de hoy, los desafíos que enfrenta la educación superior en Colombia. Profesora Elizabeth,
justamente esta pregunta común para todos, aunque son muchos los desafíos, priorizando cuáles serían los más importantes. Bueno, yo pienso que la crisis o el llamado que recibe hoy la educación superior es mundial, no solo en Colombia, y yo la llamaría asumir el desafío de la disrupción, ¿no? Creo que estamos en una época donde el movimiento es continuo, o sea, es cada vez más presente que las organizaciones están llamadas a hacer unos cambios estructurales profundos. Y nos ayudará más el profesor Oscar desde un punto de vista de la historia. En general, cualquier sistema educativo y en particular la educación superior está llamada a la preservación, a conservar, a mantener el status quo. Y creo que lo que está pasando hoy es que nos tenemos que pensar una universidad que, a pesar de mantener la idea de preservar, tiene que lidiar con esto del cambio, la innovación. No solo ustedes lo nombraban ahorita en la entrada, ¿no? Tenemos una diversificación de población estudiantil y eso está muy bien, pero nunca antes tal vez la universidad en general, y en particular la colombiana, había pensado seriamente qué hacer con esa diversidad que se le presenta, más los desafíos pues, que imponen sistemas económicos y políticos y de ciencia. Así que yo lo resumiría en renovación, esa sería uno de los desafíos apremiantes. La palabra clave. Profesor Saldarriaga, la misma pregunta. Para usted, ¿cuáles son los desafíos más importantes que enfrenta la educación superior en Colombia? Gracias. Creo que lo resumiría en una palabra también: democratización. Es una palabra que tiene varios niveles y exigencias de realización. Como historiador veo el proceso de avance en la cobertura, en la diversificación, pero creo que estamos viviendo el mayor cuello de botella acumulado históricamente. Es decir, se fue constituyendo en el país un sistema educativo que ha sido caracterizado como apartheid, un sistema claramente diferenciado entre educación para ricos y educación para pobres. Esto implica pensar el sistema universitario no de manera aislada, sino como la punta de un sistema, obviamente, ¿no? Él está parado en todo lo que le viene de la secundaria y de la primaria. Y eso históricamente en Colombia se ha constituido de un modo inequitativo, desigual, claramente debilitación o debilitamiento del sistema público. Y la democratización, entonces decía, no es un simple reto de cifras de cobertura, es, en segundo lugar, un reto a las modalidades de acceso. Tercero, sería la creación de una cultura social, es decir, de lo público, una cultura democrática, una cultura de la coexistencia de clases sociales, y una diversificación, en cuarto lugar, de los tipos de oferta educativa, en el sentido de romper la tradición de que la educación universitaria es la ideal en su modo clásico, con las profesiones clásicas, derecho, medicina, ingenierías, y hacer mucho más compleja y diversa la oferta en los niveles técnico y tecnológico. Sí, gracias, profesor. Profesor Manzano. Pues yo también resumiría en una palabra, y es pertinencia, ¿cierto? Pertinencia social y científica. La universidad ha estado muy centrada en el campo del conocimiento
y poco ha tenido en cuenta quién es el que llega, cuál es el nuevo estudiante, cuáles son esas nuevas generaciones, cuáles son sus necesidades y expectativas, y conectar esas necesidades y expectativas también con las demandas del mercado, del entorno, de las posibilidades que hay a partir de esas nuevas tecnologías disruptivas con las cuales estamos trabajando. Entonces creo que el mayor desafío que nosotros tenemos, que somos instituciones altamente tradicionales, que nos cuesta movernos con mucha agilidad, rígidas. Es buscar, somos muy rígidos, necesitamos ser mucho más flexibles para leer las necesidades del entorno y, como decía el profesor Saldarriaga, ver cómo modificamos esas carreras que llevamos 40, 50 años ofreciendo. Probablemente puede quedar el mismo nombre o puede cambiar el nombre, pero sí en sus contenidos tiene que haber una pertinencia social, cultural, incluso hasta política, para poder adaptarse a los tiempos. Claro, a propósito de eso, tomando como fuente la Universidad Nacional, en 2022 la matrícula de programas como matemáticas y ciencias naturales apenas fue del 2.1%, agronomía 1.9%, mientras que el 70% la matrícula estuvo en administración, contaduría, derecho, psicología, otras áreas no directamente relacionadas con el tema pues, de las fuerzas productivas, ¿no? ¿Qué nos dice eso, profesores? Profesora Pues, Elizabeth. Bueno, pues es interesante, es una especulación, ¿no? Pensarlo de esta manera. Hay ciertos cuerpos de conocimiento, yo volvería como con mi respuesta inicial, Sí. de que deben o que se ha buscado proteger, ¿cierto? Preservar entonces la matemática, la física, la biología, la filosofía, y en ese sentido, conectando algo que decía el profe Oscar, no solo son preservados, sino que son de élite. O sea, tú te harías la pregunta sobre quién se puede dar el lujo de entrar a estudiar biología pura, ¿cierto? Medicina. Claro, ciertos cuerpos de conocimiento. Sí. Sin embargo, y otra vez también volviendo a la primera pregunta de cómo podemos pensar en una renovación, encuentras de todas maneras hoy universidades que se han movido más rápido, sistemas universitarios que se han movido más rápido, que se han flexibilizado, como decía el profe Harold, y puedes encontrar hoy matemática pura, pero con énfasis en negocios, o matemática, de datos, por claro, o en análisis de datos. Entonces, es como la gran tensión entre preservar y transformarse, y en ese sentido, ¿qué tanto nos dice? Pues nos está diciendo cosas del mercado, pero también nos está diciendo cosas locales, ¿cierto? De los rasgos particulares de nuestras regiones y de las comunidades, y ahí viene pues lo otro que decía el profe Harold, ¿no? ¿Cómo balancear todas esas fuerzas y seguir manteniendo una institución universitaria que tiene una apuesta para cada una de esas dimensiones que no necesariamente van a entrar Como en diálogo? aterrizar esas áreas del conocimiento más complicadas en las necesidades que tienen hoy los jóvenes. Claro. Profesor Manzano, ¿no? Sí, pues justamente yo he trabajado expectativas universitarias con los estudiantes y nos encontramos con lo mismo, ¿no? Las mujeres tienden a tener unas carreras asociadas con el cuidado, los hombres asociados con este tema de las ingenierías, pero porque detrás de eso hay toda una cultura social que hace que se generen esas tendencias, ¿cierto? Por un lado, uno encuentra más programas de administración, contaduría, psicología en el mercado, ¿cierto? Y por el otro lado también hay un interés de los padres para que en esas carreras clásicas, digámoslo así, pues sienten ellos que puede haber la posibilidad de desarrollarse. Con la creencia de que hay más empleabilidad. Que hay la posibilidad una de vez que se empleen, sí. Ahora, vengan los egresados. la otra dificultad que nosotros tenemos es que justo estas carreras que usted está hablando, que tienen que ver con ciencia y conocimiento, nosotros necesitamos hacer como universidad un acercamiento también al sector empresarial para que realmente contraten a estos biólogos, matemáticos, físicos para jalonar el conocimiento, la ciencia y la tecnología en la empresa, porque también nos encontramos con poca inversión, poco interés por parte de las empresas para poder hacer estas contrataciones. O sea, nosotros como país no generamos mucha innovación, sino más bien copiamos las fórmulas de otros países y no jalonamos procesos de investigación que podrían hacerse, por ejemplo, con esto de la matemática y la minería de datos o la física aplicada a diferentes fenómenos. Entonces creo que ahí también hay un compromiso de acercamiento de la universidad con el sector productivo para mostrar esas alternativas a estas otras carreras. Profesor Saldarriaga, brevemente antes de ir al primer corte de patrocinadores, ¿se está fallando un poco en la formación vocacional con miras a la elección de estos programas o se está pensando un poco más
en la posibilidad de empleabilidad, sacrificando un poco la vocación? Habría que ir a la raíz, que tiene que ver con la organización y la estructuración del sistema productivo del país. Un desestímulo de la industria, un país que no tiene sectores de punta en tecnología, y que entonces ha orientado laboralmente la salida a las grandes masas de población hacia algo que se llama irregularmente técnica y tecnología, que terminan siendo profesiones u oficios de bajo nivel de formación, básicamente en el sector de los cuidados o en el sector de medicina, o oficios paramédicos, criminología, es decir, con muy poca tecnología compleja, y usted ve que lo mayoritario es... Y menos costo, ¿no? Y menos costo, que además está siendo asumido por el sector privado, que no tiene el músculo para tener instituciones con gran inversión en infraestructura, laboratorios, maquinaria, profesores de alta tecnificación. Habría que discutir en el concepto de educación terciaria, que es el con el que se está tratando de englobar ahora la llamada educación superior. Dejémoslo para después de comerciales. Sí, señor. Nos vamos a un corte de patrocinadores justamente y volveremos para estar aquí en contacto con un tema muy importante, que es los desafíos que enfrenta la educación superior en Colombia. Ya vieron los invitados muy interesantes, con áreas del conocimiento distintas que van a aportar muchísimo a este tema. Ya regresamos. Volvemos a estar aquí en contacto para hablar de los desafíos que enfrenta la educación superior en Colombia, con tres especialistas en el tema, en esta noche en Univalle TV y Univalle Estéreo. Bueno, según Oscar Domínguez, que es director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, uno de los grandes desafíos es poder garantizar mayor acceso a todos los niveles, asegurando la permanencia en el sistema, altos niveles de graduación y ofreciendo empleabilidad, lo que hablábamos hace un instante, para egresados. ¿Cómo avanzar en esa dirección, profesora Elizabeth? Bueno, pues yo creo que ya hemos ido construyendo distintas fichitas de ese rompecabezas, ¿no? Y entonces, pues en principio creo que ha habido un llamado a pensar que no solo le corresponde el movimiento a la universidad, sino que hay otros sectores, entre ellos nombraba el profesor Harold, las empresas, ¿no? Habría que empezarse a preguntar qué tanto estamos dispuestos a dialogar desde la universidad y ellos también a escuchar o a proponer. Y creo a premiar esa preparación académica. Claro, si tú empiezas a sacar datos pues, de lo que sucede en el pregrado y empiezas a subir al posgrado, pues la pregunta sería qué tanto se incentiva esa formación. Por otro lado, también creo que lo mencionaba el profesor Saldarriaga, y es pensar otras rutas posibles, ¿no? O sea, pensamos que el único camino es primaria, secundaria, algún nivel de la educación terciaria, pero puede ser también que se empiecen a generar otras formas en las que la universidad puede aportar, pero no son la cuna inicial como de esa formación orientada a aportar, digamos, a los sistemas productivos, ¿no? Entonces, creo que en síntesis sería pensar la educación superior como un fenómeno más intersectorial, o sea, así como se están dando esos movimientos en otras esferas sociales, creo que le corresponde hoy a la universidad pensarlo, ¿no? Sí, profe Manzano, para Gloria Bernal, que es directora del Laboratorio de Economía de la Educación en la Universidad Javeriana, la cobertura sigue siendo uno de los principales desafíos, ya que el 46% de los jóvenes entre 17 y 21 años no accede a la educación superior. Ahí entonces creo que nos está faltando un poco ese empuje que necesitaríamos con la parte legislativa, con la ley estatutaria que no tuvimos, con volver a trabajar desde
desde esa instancia, profesor? Yo lo que creo es que necesitamos un acercamiento de la educación media a la educación superior, hacer esa comunicación. Porque digamos que grado 11, grado 12 se enfoca más en las pruebas saber, pero poco trabajo hay en términos de una orientación vocacional. Entonces uno todavía a estas alturas se encuentra estudiantes, no solamente en instituciones públicas, sino también en privadas, estudiantes que no saben qué es lo que van a estudiar. Entonces esa falta de orientación para pensar un proyecto de vida y cómo dentro del proyecto de vida se encaja algún tipo de formación profesional nos hace falta, como sistema educativo en general. Y lo otro también, las universidades acoger de alguna manera estas nuevas generaciones con estas nuevas expectativas que se tienen. Entonces yo creo que más que lo legislativo es ese acercamiento entre lo institucional para poder tener un tipo de orientación. Y ya cuando los estudiantes llegan, pues tratar de hacer un proceso de retención. Para muchos estudiantes el primer semestre, y creo que muchos de los que hemos entrado a la universidad, el choque es muy fuerte. Y no solamente es un choque académico, sino que es un choque cultural. Y máximo en estos momentos... Y de exigencia. Y de que cada vez la población es mucho más diversa. Entonces, entrar en una universidad que es cada vez más diversa, ¿cierto? Que hay un choque también académico allí, pues generan muchas variables en las cuales los estudiantes se lo piensan para mantenerse. Creo que el reto, además de la cobertura, tiene que ver con la permanencia en las instituciones de educación superior. Ese es el reto que creo que ahorita nos toca a las universidades trabajar fuertemente. Quizá por eso, profesor Saldarriaga, entre otras cosas, solo 4 de 10 estudiantes de bachillerato se encadenan, se enrolan en la educación superior. Eso es complicadísimo porque tiene que ver con la herencia tradicional del concepto de bachillerato y de las instituciones que se dedicaron a dar la enseñanza secundaria. Llevamos mucho tiempo tratando, como decía el profesor Manzano ahora, y también la profesora Elizabeth, de abrir la idea de la secundaria a salidas que hoy socialmente son consideradas de segunda categoría. Un estudiante de colegios públicos tiene solamente ciertos cursos del SENA que ofrece en su localidad. Entonces, es el fracaso de la orientación vocacional. Puedes tener una buena orientación vocacional, pero si materialmente en la localidad donde un chico estudia, el SENA le ofrece solo 2 o 3 especialidades y la que a él le gusta no puede hacerla porque está en un colegio de otra localidad, el bloqueo es institucional y organizativo. La frustración la produce la oferta. El amarre de la oferta. Ahora, quisiera introducir otro tema que es la pregunta de por qué no hay oferta ni demanda para la formación de profesores. Una de las carreras que menos demanda tiene es la de formación de formadores, de educadores. Y no es solamente orientar el sistema educativo hacia la productividad es un conjunto complejo de factores y la formación de profesores es central en eso. Sin duda, pero los jóvenes ahora, profesor Manzano, usted que es un estudioso del tema, ¿quieren ser profesores o no? Infortunadamente no. Como le decía yo, siguen siendo las carreras tradicionales las que puntúan. Pero también, bueno, en un estudio del año pasado, nos empezamos a encontrar, especialmente en colegios públicos, en un colegio público en particular, que los estudiantes ya no visualizan las carreras a largo plazo, sino a corto plazo. Entonces, especialmente mujeres interesadas en todo el tema de la cosmética, estudiar la cosmética para poder emplearse rápidamente, o el tema de la gastronomía, tiempo o el tema de la criminalística. Si yo hago algo rápido y con eso soluciono mi problema de vida. Pero es porque también hay una carga económica
en la familia que hace que ellos los vean como una fuente de sustento familiar. Que centran toda la esperanza en ese joven. Exacto. Y que no hay mucho tiempo para esperar. No, claro, no hay la posibilidad de tener esa espera. Sí, claro, más adelante, mi hijo, pero ahorita concéntrese en ello. Entonces creo que allí también hay un factor estructural que hace que de alguna manera la oferta sea lo más rápido para salir. Y ese puede ser un factor, ¿cierto? Nosotros lo llamamos las barreras que impiden que los estudiantes ingresen a la educación superior y está justamente relacionado con ello. Por un lado, las mujeres a poder acabar de ayudar a criar a sus hermanitos y los hombres mayores, pues vaya a trabaje para que traigan el sustento. Todavía, tristemente, eso lo encontramos en nuestro país. Que no se alcanza, profesora, a mitigar ese problema con la propuesta de matrícula cero, ¿no? Claro, porque no es solamente que no cueste la educación superior, sino que además de la posibilidad de traer plata al hogar. Era la respuesta inicial que daba el profe Manzano, era la pertinencia, ¿no? O sea, que más sensibles vamos a ser al escuchar esos proyectos de vida que no necesariamente están alineados con la oferta que tenemos y cómo logramos diversificar también. Pues el sueño de universidad que tal vez tuvimos nosotros o la idea de universidad que tenemos, sobre todo los que estamos dentro de la universidad, no necesariamente ilegitima otros sueños de llegar a la universidad, ¿no? Y eso es lo que nos tiene que mantener como alerta, sobre todo los que estamos en los salones interactuando con los jóvenes, ¿cierto? A tratar de respetar y comprender esos sueños diversos, porque allí la universidad igual tiene un rol también y una responsabilidad, ¿no? Social y pública. Estamos en contacto del canal Univalle TV de Univalle Estéreo, nos vamos a unos mensajes de patrocinadores y ya volvemos con este programa dedicado a los desafíos que tiene la educación superior en Colombia. Entramos nuevamente en contacto del canal universitario de Univalle TV y hablamos de los desafíos de la educación superior en Colombia. Pues esa fue la pregunta también que le hicimos a algunos caleños en las calles de la ciudad. Hoy lo estamos viendo con una mirada desde la academia. ¿Qué piensa la gente de cuáles son esos desafíos de la educación superior? Aquí están las respuestas. Yo no hablaría tanto de desafíos, sino de oportunidades. Yo pienso que cuando nosotros estudiamos, inclusive para hacer una especialización, nos tocaba muy difícil porque teníamos que acceder con recursos propios. Hoy en día el acceso a la educación está en una cantidad y un sinnúmero de posibilidades a través de los diferentes de los diferentes auxilios que tiene el Estado y de pronto el acceso, porque la gente no sabe, desconoce eso. De pronto el desafío sería buscar que la gente de menos recursos sepa que hay esos recursos para ellos poder acceder a la educación superior. La educación superior de nuestro país cada día se está decayendo sus estudios, porque lo que pasa con la ley 100 de educación, hay niños que pasan a tercero o cuarto nivel, como ahora dicen, 10º, 9º. Nosotros decíamos anteriormente tercero, cuarto y quinto y sexto. Están en las pruebas del saber. Nosotros los muchachos de ahora no sacan buenos puntajes por la falta de educación como debe ser. A un muchacho se le pregunta cuál es la capital del Caquetá y dice espera un momentico y se mete al celular. No saben ni las capitales de nuestro país. ¿Qué será de las capitales del mundo entero? Entonces la educación superior ha bajado de calidad porque vienen mal aprobados sus estudios de primaria y bachillerato. En este momento Colombia tiene desafíos, uno fundamental, que es volcar la educación tecnológica, la educación a la tecnología, cómo aplicar la tecnología en los diferentes campos. Creo que llegar a espacios donde no ha llegado, digamos al campo, barrios marginados, llegar a personas que realmente pues quieren acceder a la educación y no ha sido posible que las universidades lleguen a esos puntos en general. Pues no están muy distantes de la dirección que debe tomar la educación superior en Colombia
los invitados? ¿O qué piensa, profesora? Pues estábamos justamente comentando que nos quedó resonando la última intervención, ¿no? De hacerse presente en los lugares donde históricamente hemos estado ausentes, y allí también, pues, sin ir muy lejos, el entrevistado lo decía, ¿no? O sea, toda la ruralidad y comprender la ruralidad no desde la ciudad, ¿cierto? Desde nuestro pensamiento urbano es, creo, uno de los grandes desafíos. Volviendo también al tema que abría el profesor Saldarriaga sobre la formación de maestros, justamente hace poco en un trabajo que estaba haciendo en Colombia no hemos estabilizado de quién se encarga de eso, o sea, quién forma a los maestros de las áreas rurales. O sea, llegas porque te toca, porque a veces es un castigo, ni siquiera es una elección. Es muy triste que sea así, ¿no? Pues, o sea, son zonas donde necesitamos estar, en todas necesitamos estar con una conciencia de la responsabilidad de lo que implica la formación, como decía la segunda persona que habló. Pero, o sea, si tenemos que reconocer un abandono, esos son territorios abandonados en muchos niveles, y la formación de maestros y la educación en esos sectores, a diferencia de otros países latinoamericanos donde encuentras en la universidad programas que forman al maestro de zonas rurales, ¿no? Entonces, queda abierta así como esa interrogación que nos deja el último entrevistado. La educación mediada por la tecnología puede ser un apalancador para lograr un ejercicio de inclusión y cobertura más amplio. Pero ¿qué hace el profesor Saldarriaga sin conectividad en esa ruralidad de la que nos habla la profesora Elizabeth? Sí, ahí estaba viendo para preparar el programa unas estadísticas de esto y son durísimas, son casi el 80% de inexistencia, incluso a veces de electricidad, más las corrupciones que sabemos que han impedido la llegada de la tecnología a zonas rurales. Y el asunto es que no hay instituciones de educación superior en las zonas rurales. El 90% de las instituciones educativas en la ruralidad son solo hasta la secundaria. Ahora, hay otras miradas. En el Cauca, por ejemplo, en Catatumbo, están proponiendo instituciones universitarias para las regiones, lo cual significa pensar completamente distintos los currículos y las relaciones entre ciencia y tecnología. Yo creo que una de las cosas que se va a hacer disruptivo y que se exige que seamos disruptivos es romper la separación entre las ciencias humanas y las ciencias duras, porque eso ha producido esa gran brecha en que la gente se forma en conocimientos muy especializados sin tener una concepción de lo social, de lo cultural, que le ayuda a darle sentido a eso. Y al revés, los que venimos de las humanidades y las sociales no tenemos la menor idea de lo que pasa en el mundo de las ciencias. Este escándalo de la medicina del que hablaban ahora no se conoce porque están en mundos reservados. Entonces, las universidades hemos creado esos compartimientos estancos entre ciencias y conocimientos y entre trabajo manual y trabajo intelectual, y el gran reto entonces es ser disruptivos para cerrar esos compartimientos estancos. Profesor Manzano, la frustración que genera elegir un programa equivocado contribuye significativamente a la deserción. Volvemos al punto de la formación vocacional. ¿Qué está pasando con eso? Sí, evidentemente eso es un factor. Justamente porque como hay unas carreras de mayor prestigio que otras, entonces... De moda también. Exacto, de moda, y como no se puede acceder, o sea, todos no pueden llegar a ser médicos, entonces esa frustración hace de que se busquen otras carreras y ya de entrada usted entra derrotado. Yo quería estudiar esto, pero me tocó esto por una situación. En algunos casos esas carreras de segunda pues permiten de alguna manera que el estudiante encuentre el desarrollo de su proyecto de vida. El camino para llegar a su sueño. Exacto, para formarse como profesional. Enfermera pero en otros y luego casos estudió no. medicina, por ejemplo. Correcto.
Entonces, esa es una situación y es justamente el trabajo que necesitamos y es mostrar el abanico de posibilidades, ¿cierto? En el buen sentido de la palabra, si usted quiere su proyecto de vida en función de servir a los otros, pues lo puede hacer a través de la psicología o lo puede hacer a través del trabajo social en la educación y no queda solamente pensando en que tiene que ser psicólogo para ejercer su proyecto de vida. Entonces creo que allí también tiene que haber un aprendizaje para los estudiantes en términos de a través de diferentes opciones yo puedo desarrollar mi proyecto de vida y buscar una orientación profesional que me ayude a eso. Y quisiera dar un dato de la ruralidad que me llamó muchísimo la atención el año pasado justamente en esto de las carreras. Los estudiantes que salen de los sectores rurales, la carrera que eligen es seguridad privada o ingresar al ejército o la policía. Esa es la primera carrera que tienen ellos. Como un reflejo también de lo que está pasando en la ruralidad. De lo que está pasando en el sector y también la forma más fácil de llegar. Sí. Si yo no tengo una alternativa económica ya visible, pues si me enrolo al ejército, pues de alguna manera tengo la posibilidad de apoyar a mi familia o hago un curso de seguridad privada y rápidamente entro al mundo laboral. Esa es una realidad también muy difícil y muy triste para nuestros jóvenes rurales. Claro, porque están además como un poco familiarizados con las armas en medio de zonas de conflicto armado como las que mencionaba el profesor Saldarriaga, Catatumbo, sur de Bolívar, Cauca, que hoy se están pensando con una respuesta de formación académica distinta también para esas regiones tan afectadas por el conflicto armado y focalizadas hoy en el tema de paz total. Profesor Saldarriaga, hablemos de esa desventaja en la que llegan muchos jóvenes provenientes de esas regiones justamente por la calidad de la educación que recibieron en el bachillerato. Las últimas pruebas, sobre 300 puntos indica que la media fue de solo 145 y ahí se amplía esa brecha de la preparación que tienen los bachilleres para enfrentar la educación superior. Imagino que también tiene que ver con la deserción. Profesor Saldarriaga. Es política la respuesta. Es, de nuevo, pensar en el fortalecimiento de un sistema público de educación en todos los niveles. Los sociólogos hablan de un concepto muy importante que es el de capital cultural. ¿Qué significa? Que si tú estás en una familia que no tiene libros en su casa, que no tiene acceso a formación cultural, a espacios de actividad distinta a la de sus rutinas tradicionales, cuando llega a una institución de más alto grado educativo, pasa de la primaria a la secundaria, no solo depende de la calidad directa de sus profesores y de la institución a la que entren, sino de que su bagaje cultural, su capital cultural, está bastante recortado para enriquecerse y tener capacidades de seguir avanzando en los estudios. Y eso atraviesa todo el sistema desde la base hasta la punta. Y entonces el hecho de que las instituciones públicas de educación tengan la fama, salvo las instituciones grandes de las ciudades principales. En el resto del país las instituciones públicas tienen fama de ser para pobres y de baja calidad. Y si no rompemos esa barrera que es cultural y al mismo tiempo institucional, las oportunidades de acceso al conocimiento van a quedar todas cada vez más en manos privadas. Y la educación privada también está afectada por la falta de inversión y calidad, salvo de nuevo las instituciones de las ciudades principales. Sí, profesora, y esto tiene mucho que ver, profesora Elizabeth, con que un 44% de esos bachilleres terminan en instituciones de educación superior no acreditadas, ¿no? Sí, es la única opción que hay, pero digamos, volviendo a la pregunta inicial con la que estamos mirando las cifras, pues es que uno, y también lo estaba diciendo hace rato el profe Oscar, es que tendríamos que ver el modelo con el cual
estamos midiendo, ¿sí? Desde dónde, con qué gafas tú dices, es que no saben sobre algo. En medio de tanta diversidad. Claro, entonces las pruebas están montadas sobre nuestras ideas urbanas, privilegiadas, ¿cierto? De alguna manera excluyentes de ese capital cultural que estaba explicando el profe Oscar. Entonces, si yo digo que en cierto momento tienes que saber algo y ese algo es lo que en la cultura de élite se respeta, pues o sea, otras maneras de vivir que pueden ser dignas y valiosas, pues están negadas. Así que puede ser también que la pregunta que nos hagamos es si podemos pensar en otros modelos de evaluación. La evaluación no es mala en sí misma. La pregunta sería es evaluar para qué. Volvemos a esa evaluar para qué. Entonces, si queremos es que lleguen, si queremos reparar ciertas deudas históricas, no tenemos tiempo de permitir que la brecha siga siendo tan amplia, pues pensar en qué se evalúa y cómo podría ser una manera de aportar, ¿no? Porque no es lo mismo hacer preguntas asociadas a los centros urbanos para jóvenes que vienen de Toribío, para jóvenes que vienen del Amazonas, pues ahí encontramos una desigualdad de oportunidades en todo caso. Nos vamos al último corte de patrocinadores y volvemos con conclusiones de nuestros invitados sobre este tema de hoy que tiene que ver con los desafíos de la educación superior en Colombia, aquí en Contacto. Entramos nuevamente en Contacto del canal Univalle TV, de Univalle Estéreo, y llegamos al bloque final de este programa dedicado a los desafíos que enfrenta la educación superior en Colombia. Hora de conclusiones para nuestros invitados. Profesor Saldarriaga. Bueno, vuelvo a mi palabra clave del comienzo. A la génesis. La democratización. Hay cosas en el concepto de educación superior que justamente por efecto de las mediciones, de producir resultados, ha distorsionado la estructura de la relación entre instituciones de educación superior y el resto del sistema. Hace rato se viene cuestionando que se incluya en las cifras de resultados de la educación superior al SENA. Eso infla las cifras como resultados, pero distorsiona el hecho de que la educación superior universitaria no es igual a la que se produce o se proporciona en instituciones como el SENA. Y luego ha aparecido una categoría que los expertos mundiales en educación encuentran extraña. No sé si es solo un invento colombiano, creo que es un invento de los países en vías de desarrollo, y son las instituciones universitarias. Parece que fuera lo mismo que universidad, pero es como las chocolatinas esas que dicen que con sabor a cacao. Entonces hay universidades, instituciones universitarias, que en realidad, como decían ahora, muy pocas de ellas tienen acreditación de calidad y producen en la gente la ilusión de estar entrando al sistema universitario y en realidad están accediendo a carreras medias, intermedias, que no tienen los niveles de profundidad conceptual y calidad en medios y en calidad de profesores para ser formados. Entonces, está dando una imagen distorsionada de lo que es la real democratización de un sistema educativo. Este efecto es producido por una distorsión del mercado, pero no por una organización clara de los niveles educativos. Ahí hay un gran cuello de botella que es el que estamos sintiendo en este momento con la crisis de matrículas, con la falta de acceso a las universidades y con la gran distancia que sienten los jóvenes entre su realidad cotidiana y lo que el profesor Manzano ha llamado sus sueños.
Muchas gracias, profesor Saldarriaga. Profesora Elizabeth, sus conclusiones. Pues yo creo que yo me devolvería más como a la idea de reconocer las partes, ¿no? Creo que en algún momento reflexionado sobre la idea de que el fenómeno es más intersectorial. Si bien ustedes nos invitan a pensar la educación, los desafíos de la educación superior en Colombia, pues claro, yo la puedo ver como institución o como fenómeno intersectorial. Entonces, creo que parte de las conclusiones sería pensar otra vez nuevamente cómo podemos hacer algo diferente con los ingredientes que estuvimos pensando, ¿no? Con pertinencia, con sorpresa también, o sea, insistimos sobre esta idea de que por tradición somos una organización muy conservadora, así que cómo pensar de otra manera, sí, cómo pensar de otra manera, pero creo que también queda esta idea de que hay que conectarse e invitar a otros sectores que tal vez nos ven con recelo, o sea, los mismos estudiantes, cierto, que vienen de ciertas comunidades históricamente pues vulneradas o sus propios profesores, ¿cierto? Y pueden ver la universidad como ese lugar donde nunca sería posible llegar. Entonces, creo que también el mensaje queda allí, ¿no? Como que no teman preguntar, porque miren, pueden encontrar a alguien como Harold que les diga, vale la pena intentarlo, ¿no? Y en términos de los profesores, pues creo que también sigue esta idea como de ser muy sensibles a quienes tenemos cada vez que empezamos el semestre, porque vienen personas pues con todas estas historias o sueños distintos y con visiones distintas de qué es lo posible de lograr desde aquí, desde la universidad. Profesora, gracias. Profesor Harold. Pues bueno, volviendo a la palabra clave que planteaba de la pertinencia. El punto de partida. El punto de partida, sí, es replantearnos en términos de estos retos hacia dónde nosotros queremos ir como universidad y cuáles son realmente esas necesidades de país que tienen para las nuevas generaciones. Y claro, hay muchas aristas para trabajar aquí, pero creo que un elemento que al menos si empezamos con ello en la educación superior nos puede ayudar a trabajar eso es, por un lado, tender el puente hacia la educación media, ¿cierto? No solamente quejarnos como universidad es que los estudiantes vienen mal preparados, sino reconocer cuál es la realidad y a partir de esa realidad mostrarle a estas nuevas generaciones cuáles son esos retos que se van a encontrar justamente con estas tecnologías disruptivas que van a llegar y cuál es ese mundo de futuro que ellos se van a encontrar y buscar, como decía la profesora Elizabeth, otros aliados, ¿cierto? En organizaciones, en el sector productivo, pero también en las fuerzas sociales, para ver dónde reciben estos profesionales para que jalolemos nuestro país. Muy breve para los tres, profesor Saldarriaga, ¿qué tanto va a depender fortalecer la financiación de las universidades públicas para poder avanzar en estos desafíos de los que hemos hablado hoy? Sí, es claro que se necesita revertir el proceso de desfinanciación de la universidad pública, pero hay que decir de inmediato que no basta simplemente aumentar los cupos. El programa, lo decían ustedes al comienzo, implica construir calidad, implica formar nuevos profesores y implica repensar las profesiones y las disciplinas tradicionales y romper la compartimentación de los currículos y desprenderse de las pruebas internacionales estandarizadas que, como decían ahora, producen un modelo uniforme de estudiante y se opone a una educación más pertinente como la ha reclamado el profesor Manzano. Profesora. Pues creo que todos coincidimos que la financiación siempre va a ser poca, siempre se va a necesitar siempre más. Se queda corta. Sí, pero creo que también algo que hemos venido hablando es que debe ser diversificada, ¿no? Y entonces coincidíamos pues en esta idea de que a todos nos va mejor, ¿cierto? Si respetamos el legítimo derecho de la sociedad pues a seguir formándose. Entonces, en ese sentido, creo que la pregunta es de la financiación que se requiera, quiénes están dispuestos y bajo qué acuerdos, ¿no? Y eso incluye lo privado y no solo lo público y las organizaciones civiles también, como decía Harold. Profesor Manzano. Sí, usualmente cuando se habla de financiación de la universidad casi siempre se piensa en aulas y en tecnologías y creo que también hay que invertir en talento humano. La formación de los profesores también es necesaria tenerla en cuenta dentro de ese proceso de la financiación.
Profesora, gracias por acompañarnos esta noche. A ustedes, muchas gracias. Profesor Saldarriaga, gracias por acompañarnos desde la capital del país. Hables y muchas gracias. Profesor Harold, gracias. Muchísimas gracias a usted por invitarme. Invitados muy calificados, plasmando su capacidad de poner el conocimiento al alcance de todos esta noche en un tema justamente que tiene que ver con la educación superior. Nos vamos, pero quedamos en contacto porque en una semana tendremos otro tema de interés general. Hasta entonces.